Dios les bendiga, mis hermanos de Nuevos Comienzos. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido una vez más poder reunirnos en esta mañana, en este precioso domingo que Dios nos ha regalado. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más. Les damos bienvenida a todos ustedes, los que nos están escuchando de parte del grupo de alabanza de la Iglesia de Nuevos Comienzos. Bienvenidos, y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo en esta mañana, para que Él tome su lugar, para que Él haga lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros en este domingo. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana, dándole la bienvenida al Espíritu Santo y glorificando a nuestro Dios. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, mi Dios, santo es tu nombre. Bendito eres tú, Señor, en esta mañana. Venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos a tu casa, Señor, para adorarte, Señor, para glorificarte, Padre, en agradecimiento, nuestro Dios, mi Dios, por todo lo que tú has hecho con nosotros. Oh Dios, podemos ver y hemos visto, Señor, tus maravillas, Señor. Hemos visto, Señor, cómo tú has sido fiel para con nosotros, Padre, cómo tú has provisto, Señor, cómo tú has estado con nosotros en tiempos de dificultad, Señor. Tú has estado ahí, tu presencia, Señor, ha estado con nosotros a cada minuto, a cada segundo, Padre Santo. Te pido, Señor, en esta mañana, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas, que seas tú, Señor, en nuestros hogares, que tú te muevas, Señor, esta mañana en cada corazón, Padre, en cada mente, Padre, en cada corazón dolido, cada persona, Señor, que tenga necesidad, Señor, que seas tú, Padre Celestial, trayendo, Señor, lo que necesitamos, Señor, llenando, Señor, ese vacío, mi Dios, siendo tú nuestra fortaleza, siendo tú, Señor, nuestra confianza, Señor. Creemos en ti, Señor, en esta mañana, creemos en tu poder, Señor, creemos, mi Jesús, que tú te levantaste, Señor, al tercer día, Señor, que tú resucitaste, mi Dios, y que en esta mañana, Señor, tú estás sentado junto al Padre. Gracias, Señor, te damos una vez más. Por eso estamos, Señor, hoy reunidos, Padre, en agradecimiento, Señor. Recibe, Señor, este agradecimiento, Señor. Recibe, Padre Santo, toda alabanza, mi Dios, toda adoración, Señor, que hemos traído, Señor, a tus pies. Oh Señor, muévete, Señor, en medio de nosotros, Padre Celestial, que la palabra, Señor, que tú has traído, mi Dios, este domingo, a través de nuestro pastor, Señor, sea llenando, Señor, nuestros corazones, Señor, sea cambiando nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, sea transformándonos, Señor, en esas mujeres, Señor, en esos hombres, en esos siervos, Señor, que sean para glorificarte, Señor, que seamos para glorificarte, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque desde ya, Señor, podemos ver, Señor, de aquí en adelante, Señor, que tú seguirás con nosotros y tú estarás con nosotros, Padre Celestial, sin dejarnos ni un tan solo momento, porque dice tu palabra, Señor, que tú has sido fiel para con nosotros, Padre Celestial. Te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana, Señor, que tu nombre sea levantado, tu nombre sea glorificado, Señor, que cada cuerda, Señor, y cada cántico, Señor, sea a tu agrado, Señor, sea para glorificarte esta mañana, y que tu nombre sea exaltado en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, aleluya. Así que vamos a cantar en esta mañana: Señor, eres fiel, porque Él ha sido fiel con nosotros. Aleluya. Vamos con nuestras palmas. Adorar.
Dice su palabra que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. El amor del Señor es tan grande para con nosotros. A pesar de que fallamos, a pesar de que no lo merecemos, no merecemos su amor, Él es fiel y justo para perdonarnos y para amarnos. Así que si tú necesitas un amigo en esta mañana, Él es un amigo fiel. Él es alguien que no te va a fallar. Jesucristo no te va a fallar. Él va a estar contigo. No importa lo que hayas hecho en el pasado. No importa cuál haya sido tu vida. El Señor te ama. El Señor te invita esta mañana a empezar a tener una relación con Él. Porque Él quiere amarte, Él quiere bendecirte, Él quiere estar contigo en tiempos difíciles. Él quiere caminar contigo, Él no quiere que tú camines solo. Él quiere tomarte de su mano y caminar contigo y decirte: aquí estoy para ti, aquí estoy contigo. Siente mi apoyo, siente mi amistad, siente mi espíritu apoyándote. Sus promesas son fieles. Él promete estar con nosotros. Él promete que cada cosa que la palabra de Dios dice, cada verso se cumplirá. Aleluya. Te adoramos, Dios. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Sí, Señor. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, sí, Señor, resonando en mi interior. Escuche esto. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Aleluya, sí, Señor. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Aleluya, sí, Señor. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe, aleluya. Mi fe se está encendiendo hoy.
Es tu amor que nos sostiene, mi Jesús. Tu amor es el que nos levanta, oh Dios. Oh, gracias, Señor. Te adoramos. Confiamos en ti, Señor. Tú tienes el control de las cosas, mi Dios. No dependemos del dinero, no dependemos del gobierno, no dependemos de nada, Señor. Dependemos de ti, oh Jesús, de tu amor, de tu fidelidad. Sí, Señor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor. Tú nunca pierdes el control. Tú estás en cuidado de todo, Señor. Tú estás pendiente de todo, Señor. Gracias, Jesús. En esta mañana te damos la gloria y la honra, Señor. En esta mañana, ahí donde tú estás, aquí donde estamos, Señor, levantamos, mi Dios, adoración. Levantamos, mi Dios, alabanza al que es digno, al Cordero, al que dio su vida, al que se levantó al tercer día en victoria. A ti, Señor, a ti, Jesús, a ti rendimos adoración. Levanta adoración ahí donde tú estás. Levanta tus manos. Adora al Señor, Él está ahí contigo. Te decimos en esta mañana que tú eres digno, que te adoramos. Rey de reyes, Señor de señores, el gran yo soy, Abba Padre. A ti, Señor, cantamos en esta mañana. Tú eres digno, tú eres digno.
mi Dios. Aleluya. Aleluya. Espero que pasaron bien el día 4 de julio y fue la celebración de la independencia de nuestra nación. Y qué bendición, ¿no? Uno de los fundadores de nuestra nación, John Adams, habló de nuestra constitución y él dijo que la constitución nuestra, que fue fundada aquí en los Estados Unidos, fue hecho para un pueblo, solamente funciona si el pueblo es justo y religioso. Y miramos en el día de hoy que estamos apartando del fundamento ya por décadas, ¿no? Y creo que estamos viendo los resultados. Hay mucha división en nuestra nación, pero todavía somos una nación donde hay mucho pueblo que ama a Dios, que cree en Dios, y también yo creo que muchos del mundo miran a nuestra nación para poder proveer el ejemplo, el liderazgo para la nación, para el mundo. Hay naciones donde tienen que poner soldados para evitar que la gente salga de sus naciones. Esa es una nación donde hay que tener fronteras para limitar las personas que quieren entrar. Todavía hay mucha gente que quiere entrar, quiere decir que es una nación que todavía tiene la bendición de Dios, pero tenemos que cuidar nuestra nación. Y quiero hacer una oración esta mañana para dar gracias a Dios por nuestra nación y pedir la protección de Dios y también pedir que el pueblo de Dios puede ser el pueblo justo, piadoso
para que el favor de Dios pueda permanecer sobre nuestra nación. Oramos. Señor, te damos gracias, Dios, que por el fundamento que nuestra nación fue fundada basada en las promesas, en la palabra de Dios, en la Biblia. Y mientras que podemos guardar esos principios, podemos confiar en el favor y la gracia y la bendición de Dios sobre nuestra nación. Pero no podemos pensar que tú vas a seguir proveyendo protección y bendición sobre nuestra nación si nosotros no nos arrepentimos como nación y que para volver y clamar y pedir y también andar en obediencia de lo que tú nos has dado, Señor, en tu palabra. Mi oración esta mañana, Señor, es que tu iglesia puede cumplir con tu promesa que tenemos en 2 Crónicas 7:14, que si el pueblo de Dios puede humillarse, arrepentirse de nuestras maldades y también pedir perdón por los pecados de nuestra nación y clamamos a ti y volvemos a nuestros malos caminos, entonces podemos orar y creer que tú puedes traer sanidad y restauración y el favor y bendición de Dios sobre nuestra nación. Señor, pedimos, Dios, que tú puedes mirar a nosotros con gracia, con misericordia. Señor, cuida de tus hijos y pedimos, Señor, para que tu luz pueda brillar a través, Señor, de nuestra nación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Quiero leer también aquí en Juan capítulo 8. Jesús está hablando y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, y seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y después, versículo 36, dice: así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una cosa es ser libre en nuestra nación, es otra cosa ser libre para poder servir a Dios. Eso es lo que va a traer bendición y favor sobre nuestra nación si buscamos nuestro refugio y salvación en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, quiero decir a la iglesia un par de anuncios. Hoy al final del servicio vamos a participar de la Santa Cena. Entonces ahí en tu casa, si tienes jugo, si tienes pan para poder compartir juntos la Santa Cena, en cada casa, en cada familia pueden preparar eso. El segundo anuncio es que el domingo que viene, que va a ser el 12 de julio, Nuevos Comienzos, vamos a tener nuestro primer servicio aquí en la iglesia, no dentro del edificio del Avenue donde hemos reunido antes del coronavirus, pero sí vamos a reunir en el aire libre, enfrente del gimnasio de la iglesia, y vamos a estar comunicando con la iglesia esta semana para dar información en cuanto a eso. Pueden traer su silla de playa para que puedas estar ahí cómodos, puedes traer tu máscara, la iglesia va a tener sanitizer para limpiar las manos. Puedes traer tu máscara y vamos a tomar la temperatura de cada persona antes que entra. Vamos a estar practicar el distanciamiento social, cada uno familias pueden estar juntos, pero los que no viven en la misma casa, vamos a separarnos por 6 pies cada uno. Vamos a tener alabanza, vamos a tener palabra de Dios, vamos a poder saludarnos con la mano o con el codo, pero vamos a poder vernos en persona después de mucho tiempo. Estamos muy animados para eso. Espero que vengan, espero que invitan personas y también vamos a poder transmitirlo por video, pero queremos que todos de Nuevos Comienzos estemos presentes. Ese va a ser domingo a las 6:30 aquí en la propiedad de Florence Avenue, enfrente del gimnasio. Muy bien. El mensaje de hoy, el título del mensaje es El fin del primer imperio.
el fin del primer imperio. Estamos en el capítulo 5 del libro de Daniel. En ese capítulo 5 vamos a mirar y ver el relato del fin del primer imperio. Daniel, en el capítulo 2 de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor tuvo ese sueño que le turbó su corazón y pidió a toda la gente de sus líderes para interpretar, sus consejeros, interpretar su sueño y no pudieron. Y el rey iba a matar a todos, pero después Daniel dijo, rey, no, espera, Dios va a dar la interpretación del sueño. Y Daniel vino delante de él cuando Daniel era joven, un adolescente, y Dios reveló el sueño a Daniel, porque el rey dijo, yo no voy a contar lo que fue, solamente necesito que alguien me diga qué fue el sueño y qué significa, cuál es la interpretación. Y Dios reveló a Daniel, Dios dio a Daniel la capacidad de interpretar sueños y resolver problemas. Entonces Daniel relató el sueño. Y ese sueño relataba 4 imperios mundiales que iban a suceder. Y él dijo, rey, tú eres, en tu sueño había una estatua, la cabeza de oro, y tú eres ese cabeza de oro, oh rey Nabucodonosor. Ese representaba el imperio de Babilonia. Después, la estatua tenían del pecho y los brazos eran de plata, y ese simbolizaba el siguiente imperio de Medo-Persa, y el vientre y los muslos eran de bronce, y ese representaba el imperio de Grecia. Y después la cuarta parte era piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro cocido. Y el hierro y barro cocido no se mezcla, no se junta, iba a ser mucha división, y ese representaba el imperio de Roma. Y vemos que ese imperio de Roma terminó, pero y la Biblia habla de que ese imperio romano va a suceder y resucitar en los últimos tiempos. Entonces, pero vamos a mirar aquí en el capítulo 5 de Daniel, el fin del primer imperio, del reino que inició Nabucodonosor. Y vamos a ver aquí en el capítulo 5 de Daniel la realización del principio bíblico que Dios estableció por toda la historia. Y vamos a mirar, antes de mirar en Daniel capítulo 5, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque vamos a ver por qué razón llegó el fin del imperio de Babilonia y por qué razón llega el fin de cada imperio, de cada civilización grande. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la historia de la humanidad, que el hombre es pecador y el pecado siempre lleva a la muerte. Y cuando no hay arrepentimiento en la vida, entonces llega a la muerte, pero llega a la muerte eterna, que es separación de Dios para siempre. Es el infierno, donde hay sufrimiento sin parar. Entonces vemos que la paga del pecado es muerte, pero Dios dio la respuesta en Jesucristo, proveyendo la solución del pecado, que es perdón por medio de Jesucristo. Entonces vemos aquí que ese principio, que el pecado sin arrepentimiento llega a la muerte, ese es cierto para una persona y es cierto también para una civilización, es cierto para una nación. Es cierto para el rey Belsasar, como vamos a mirar en el capítulo 5 de Daniel, y es cierto para ti y para mí. Si hay pecado y no hay arrepentimiento, entonces el final de eso es la muerte, la separación de Dios. Ese fue cierto para el imperio de Babilonia, y ese también va a ser cierto para nuestra nación. Los Estados Unidos, si no hay arrepentimiento, si no buscamos a Dios, entonces el final va a ser la destrucción. La paga del pecado es muerte. En cada civilización grande se puede mirar el mismo patrón, el mismo ciclo de cosas que suceden. Primeramente empieza que una nueva nación
comienza y crece y hay prosperidad. La primera etapa es que hay crecimiento y prosperidad. Después llega a su poder máximo, y ese puede durar, varía en cuanto al tiempo, pero cuando llega el clímax, la potencial máximo de la nación, pero cuando llega ese potencial, no sigue, llega a un clímax, a un punto, y empieza a entrar en una etapa de orgullo, empieza a ver como lo que ellos han hecho, pensando que fue por su habilidad. Eso es lo que vimos la semana pasada con Nabucodonosor, cuando él miraba su reino y dijo, mira todo lo que yo he hecho. ¿Y qué pasó? Y Dios había dado advertencia. Entonces él pasó 7 años en el campo como un animal, hasta que él reconoció que no era por él, por su poder, sino fue por la gracia de Dios. Y muchos piensan que Nabucodonosor, que después que reconoció lo que había pasado y lo que él habló en cuanto a la grandeza de Dios, que él de ahí hasta el fin de su vida fue fiel y siguió y reconoció a Dios como su Dios. Puede ser que llegando al cielo que vamos a ver a Nabucodonosor ahí en el cielo, si él realmente arrepintió y siguió así por su vida. Pero ese ciclo de crecimiento, prosperidad, poder máximo, entrar en el orgullo, después entra en el egocentrismo, que empieza a pensar, enfocar en uno mismo, después ese llega al enfoque en el materialismo, en los placeres, y después cuando entra en ese estado de placer, entra también en la decadencia moral, empieza a dejar los valores que fueron importantes en el establecimiento de la nación, y entra en una decadencia moral, y ese resulta en la destrucción al final de la civilización. Y si uno mira en cada historiadores que han estudiado, han mirado a cada civilización que siguieron ese ciclo. Y nosotros podemos mirar a nuestra nación como estamos en esa etapa, si hay decadencia moral en esta nación, por supuesto que sí. Y el próximo paso es la destrucción. Hay un arrepentimiento para poder volver a Dios, o seguimos lejos de Dios y lo que se espera es la destrucción. Es decisión nuestra. Otro principio, antes de mirar a Daniel capítulo 5, Gálatas 6, 7 y 8. Hay una ley, un principio, y es la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6, 7 y 8. Versículo 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y yo puedo agregar aquí, yo creo que es el mismo principio, no os engañaréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que la nación siembra, la nación también segará. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, uno puede, es cierto para ti, para mí, para una nación. Si sembramos para Dios, tenemos una cosecha de bendición y favor de Dios. Pero si uno ciega en sí mismo, en la carne, entonces lo que va a sembrar son consecuencias negativas. ¿Recuerdas que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba casi al final de su vida, y él tenía los 2 grupos, y él relataba las bendiciones de la obediencia? Si uno obedece a Dios, entonces esas son todas las bendiciones. Pero la desobediencia, si uno desobedece a Dios, entonces esas van a ser las malas consecuencias. Dios va a levantar, exaltar y proteger y bendecir. O si uno se aleja de Dios y no obedece a Dios, entonces vienen consecuencias negativas. Vienen otras naciones para conquistar y falta la lluvia, falta diferentes cosas que uno necesita para estar seguro y para estar próspero. ¿Qué es lo que nuestra nación está enfocando últimamente? Aparte del virus, pero desde el 25 de mayo de este año, toda la nación y también el mundo vio la muerte de George Floyd, ¿no?
y hemos visto como resultado manifestaciones, mucha destrucción en muchas ciudades por la manera en que murió George Floyd. Como nación, y la culpa que los que están manifestando, muchos están diciendo que eso es porque hay racismo, que por la esclavitud en esa nación. La esclavitud de las personas de color en nuestra nación fue abolida en el año 1865, desde hace 155 años. Sin embargo, nuestra nación sigue siendo impactado en una forma negativa por lo que hemos sembrado como nación en el pasado. Puede ser que hoy día no hay personas que han tenido esclavos, personas que viven, pero nuestra nación sigue siendo afectado por lo que pasó en el pasado. Porque todo lo que sembramos, cosechamos. Lo que una nación siembra, cosecha. Estamos cosechando lo que fue sembrado. No todo fue negativo en nuestra nación. Hay cosas, muchas cosas buenas. Tenemos la tendencia hoy de enfocar en las cosas malas, pero había también muchas cosas buenas. Por eso tanta gente quiere venir y vivir en esta nación, porque también ha habido cosas buenas. Pero las leyes de Dios, no se puede burlar de Dios. Lo que sembramos, vamos a cosechar. Miramos el capítulo 5 de Daniel. Daniel, capítulo 5. Desde el capítulo 1 de Daniel hasta el capítulo 5, de 1 a 5, ha pasado 70 años. En el capítulo 1, Daniel era joven, adolescente, quizás 18, 15 años, no sé qué edad tenía. Pero ahora, en el capítulo 5, Daniel aparece otra vez en el capítulo 5, pero Daniel ya ha pasado 70 años, Daniel ya tiene sus 85 años o más. Daniel ya es un hombre anciano, un hombre mayor. Ha pasado ese tiempo. El imperio romano de Babilonia, el imperio de Babilonia duró 70 años. Fue iniciado por el rey Nabucodonosor. Y los historiadores piensan que el rey que va a mencionar aquí en el capítulo 5 de Daniel, el rey Belsasar, piensan que él fue el nieto o bisnieto de Nabucodonosor. Nabucodonosor reinó por 43 años. Su reino el reino de Babilonia duró 70 años. Entonces, Nabucodonosor reinó 43 de esos 70 años y había otros 2 o 3 reyes que reinaron durante los 27 años del tiempo que duró ese imperio. Entonces, después de la muerte de Nabucodonosor, los últimos 27 años del imperio Babilonia fue en decadencia, porque pasaron ese ciclo que hablamos antes. Y aquí tenemos el relato de cómo sucedió al final la muerte de esa civilización, de ese imperio. Al mismo tiempo que estamos leyendo aquí en el capítulo 5 de Daniel, Ciro, el rey de Medo-Persa, estaba acercando para conquistar a Babilonia. Leemos en el capítulo 5 de Daniel, vamos a leer versículos 1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de 1000 bebía vino. Ahora, está teniendo una fiesta grande con 1000 personas tomando, y cuando hicieron investigaciones de esa cultura, había mucha decadencia en Babilonia. Entonces, esta fiesta, banquete que estaban haciendo, seguramente que fue con cosas muy depravadas, muy decadencia, había mucho, estaban tomados, borrachos, pero también da la implicación que fue como orgías. Fue una celebración, pero totalmente nada que ver nada que ver con la santidad o la moralidad. La civilización cayó en decadencia y estaba las cosas que han encontrado en la arqueología, imágenes, cosas pornográficas, así fue esa fiesta que estaban haciendo. Al mismo tiempo,
que sabían que Ciro de Medio Persa estaban conquistando mucho de lo que era del imperio. Y como no importaban, estaban más enfocados en placeres, en las fiestas, orgías, que en lo que pensaron que el capital era imposible para poder penetrar. Pero vamos a ver que sí cayó ese imperio. Versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, que es decir, ya borracho, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre. Ahora, cuando dice su padre, quiere decir su antepasado, no necesariamente quiere decir que él era el hijo, porque también la Biblia habla cuanto refiere a David como el padre de Jesús. Jesús no fue el hijo de David, pero hablando en cuanto a que era en su descendencia. Y aquí también Belsasar era el nieto o bisnieto de Nabucodonosor. Pero cuando Nabucodonosor conquistó a Jerusalén, a Judá, que él tomó las cosas que tenían en el templo y llevaron esos y pusieron en su casa, en su lugar para guardar las cosas, y había estado ahí guardado. Pero Belsasar manda buscar las cosas de Jehová, utensilios que usaron en la adoración de Dios, en el templo de Dios, para usar en esa fiesta de decadencia que estaba haciendo. Versículo 3. Versículo 2. Belsasar, con el gusto de vino, mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y vamos a ver en los próximos versículos que Belsasar sabía lo que había pasado en el capítulo 4 de Daniel, que fue décadas antes, pero él sabía en cuanto al orgullo de Nabucodonosor, que fue humillado por Dios y Dios le enseñó una lección estando en el campo, viviendo como animal, y como Dios restauró su vida cuando él se arrepintió. Vamos a ver que Belsasar sabía esa historia, sin embargo, él está como burlando, está en tomar esos vasos, estaban diciendo como burlándose de Dios y alabando la decadencia y el pecado. Daniel capítulo 4, versículos 2 y 3, leemos las palabras de Nabucodonosor. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, que dura para siempre, y su señorío de generación en generación. Capítulo 4 de Daniel, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, Belsasar sabía lo que había pasado con su abuelo o bisabuelo. Sin embargo, él decidió alejarse de Dios y aún como profanar a Dios y tomar las cosas de Dios en vano, en sacar las copas y usarlos para sus fiestas. Y él está diciendo en hacer eso que no me importa a Dios, yo hago lo que yo quiero hacer. Daniel 5, versículo 5. En aquella misma hora, cuando sacaron esos utensilios de oro, en esa misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. El rey veía la mano que escribía. Están ahí en su fiesta y aparece una mano escribiendo en la pared. Versículo 6. Entonces el rey
palideció, se puso blanco su cara de estar asustado, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, sus piernas estaban temblando, y sus rodillas daban la una contra la otra, con temor de lo que estaba viendo. Versículo 7. Y el rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestra su interpretación será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Porque porque había dos reyes, Belsasar y su papá. Su papá en ese tiempo había asesinado en reyes anteriores. Entonces uno estaba reinando en una parte del reino y él estaba en Babilonia. Entonces había dos que estaban reinando en los últimos años del imperio. Y entonces el tercero iba a ser el que estaba en poder después del papá, después del hijo y después la persona que puede interpretar ese sueño. Versículo 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey y no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Esa ya es la tercera vez leyendo en el libro de Daniel que llamaron a los caldeos, a los magos, a los adivinos, y cada vez se presentan ante el rey y en ninguna ocasión han podido dar una respuesta. Y Dios está mostrando que el hombre sin Dios no puede interpretar las cosas. Vive en el momento y piensa que puede hacer lo que puede hacer, pero solamente con Dios es el único Dios que puede dar explicación y razón de la historia de la humanidad. Dios es el creador, Dios es el que sostiene, y Dios ya ha dado en su palabra lo que viene después. Esta semana estuve leyendo noticias, y vi que había un líder en las Naciones Unidas, y él dijo: yo creo que es tiempo para formar un solo gobierno, porque los problemas del mundo son tan problemáticas que ya no puede ver diferentes naciones buscando soluciones. Necesitamos un solo poder para tomar decisiones. Él no creo que estaba leyendo la Biblia, viendo qué es lo que iba a suceder, pero Dios dijo en su palabra que al final del tiempo va a haber un gobierno. Ese va a dar lugar al anticristo para tomar control de todo el mundo, y va a haber rebelión contra él, yo creo, pero él va a haber establecido personas que van a establecer un gobierno mundial. Dios predijo eso miles de años atrás. Si uno quiere saber lo que va a suceder en el futuro, lea la Biblia, y Dios nos da lo que podemos saber, señales para saber en qué tiempo estamos viviendo. Pero el ser humano sin Espíritu de Dios no puede interpretar las cosas que están pasando o saber lo que viene después. Versículo 10, Daniel 5:10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre, o tu antepasado, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, y como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, tu antepasado, o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él, versículo 12, en él mayor espíritu y ciencia, entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámase pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo
de Judea. 14. Yo he oído de ti. Entonces él había escuchado, ya sabía que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Versículo 15. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura, que me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura y yo daré la interpretación. Aquí vemos la valentía de Daniel y la integridad de Daniel. Daniel no importaba las cosas que el rey puede darle a él, posición o cosas materiales. Lo que Daniel quería sobre todo era la verdad, y Daniel quería hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que necesitamos en esos tiempos, personas que pueden pararse y decir, eso es lo que Dios ha dicho. La sociedad está declarando otras cosas, pero Dios está buscando hombres y mujeres que están dispuestos de tener integridad. Vemos que Daniel siempre los llama a él aparte. Vienen los consejeros, los astrólogos, y están en un grupo, y Daniel nunca está en ese grupo. Y después viene a él y él viene aparte. Él no seguía el mismo pensar y el mismo consejo de ellos. Él buscaba lo que Dios estaba diciendo. Y vemos que necesitamos ese valor como tuvo Daniel, como tuvo sus tres compañeros en el día de hoy, porque hay mucha presión. Vamos a ver también en los próximos capítulos de Daniel, también que él no importaba, aun cuando hicieron leyes en contra de su forma de adorar a Dios. Vamos a ver que había una prohibición de orar a cualquier otro Dios menos el rey. Y Daniel dijo, no me importa, abrió sus puertas, cortinas de su ventana, mirando hacia Jerusalén para poder adorar, aunque fue ilegal hacerlo. Necesitamos personas que están dispuestos para obedecer a Dios y tener lealtad a Dios, a pesar de lo que pueden poner leyes o lo que pueden decir el pensar de la sociedad. En el movimiento de los nazis de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, hubo un grupo conocido como los camisas pardos. Los camisas pardos, ¿quiénes eran? Yo busqué algo y dio una descripción precisa en cuanto a ellos. Dice, había que temer a la Gestapo. Sí, tus ideas políticas eran disidentes a las del Führer, de Hitler. Había que temer a los soldados alemanes. Sí, si eres judío, pero había que temer más a los camisas pardas, aquel grupo militar que surgió a la par del ascenso de Hitler al poder. Un cuerpo violento que tomó su nombre por portar el uniforme del ejército alemán de la Primera Guerra Mundial. Los camisas pardos tenían como lema: solo se puede acabar con el terror mediante el terror. Usaron violencia para hacer callar a las personas. Y ellos decían cosas cuando la nación promovía cosas que eran opuestos a la verdad. Esos grupos de los camisas pardos fueran como los policías que hicieron a la gente, forzaron a ellos para doblar, inclinar rodilla y para obedecer lo que dictaban de arriba. Había personas en Alemania que no eran nazis, pero tenían temor de los camisas pardos. Y había personas que no eran nazis, sin embargo pusieron el símbolo de nazis en su ventana o en su puerta, diciendo, aquí no vamos a causar problemas. Ustedes
pasan lo que quieren hacer, nosotros vamos a obedecer, aunque no eran sus convicciones, por temor y para evitar la persecución, dieron permiso a esos grupos para implementar y cambiar la sociedad a su parecer. Vemos que en el día de hoy hay ciertos pensamientos que uno tiene que alinear con esos pensamientos, si no, uno está fuera de la sociedad. En cuanto al calentamiento global, si tú tienes cierto pensamiento diferente de lo que es el pensar general, entonces ese puede ser peligroso. Si uno es científico, si uno es maestro, si uno trabaja en cierto lugar, si tú tienes una opinión diferente, te van a cancelar. Hay personas, yo creo que personas que no están de acuerdo, pero declaran, sí estoy de acuerdo, para evitar la persecución. En cuanto al movimiento LGBT, los lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, hasta vi el video cuando estaban haciendo un transgénero que estaba leyendo libros a niños de 5 años de edad en la escuela. Y los papás estaban festejando eso. Porque si uno opone, entonces te ponen una marca y te marcan y te pueden echar y te pueden poner a un lado. En cuanto al aborto, si no tiene cierto pensar, estás en su grupo, te festejan, te reciben, pero si no piensa diferente, ya, excluido. Y también yo creo que en ese movimiento del Black Lives Matter, cuando están haciendo investigaciones ahora en cuanto a dónde viene el fondo para esa organización, vemos que es un movimiento que no es solamente para dar libertad y el trato igual a las personas de color, sino quieren transformar la sociedad y quieren implementar el socialismo en la nación. Entonces somos personas que están dispuestos a parar en contra de cosas que van en contra de la palabra de Dios. Volviendo a Daniel 5, versículo 18. Daniel, entonces, enfrente de Belsasar, dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. 19. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. 21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Con las asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojada con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Versículo 22, Daniel 5, 22. Y tú, su hijo Belsasar, o su descendiente, no has humillado tu corazón, sabiendo todo eso. Entonces Daniel está diciendo: tú sabías, Belsasar, que todo eso pasó, pero aún sabiendo eso, tú no hiciste caso. Tú quieres hacer las cosas en tu manera. 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bestias, bebiste vino en ellas. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuya son todos tus caminos, nunca honraste. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, dio condenación a las personas que conocen a Dios y que no prestaron atención y no obedecieron, no actuaron en lo que sabían. Romanos 1:21 dice
pues habiendo conocido a Dios, ni le glorificaron a Dios, no sabían de Dios, pero no querían glorificar a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Personas que fueron enseñados y sabían de Dios, pero decidieron quitar el yugo de Dios y porque amaban más el pecado que la obediencia a Dios. Y Jesús dijo unas palabras muy fuertes de personas que conocen a Dios y no obedecen a Dios. Mateo 11:24 dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Está diciendo que los de Sodoma que fueron pecadores y fueron juzgados, destruidos por Dios, pero Jesús dijo, las personas que habían visto a Jesús en nuestro tiempo, las personas que habían escuchado de Dios y de Jesús y la salvación que Dios ofrece y rechaza la oferta de Dios, dice que va a ser más tolerable el juicio de los que de Sodoma que para las personas que conocen la palabra de Dios y no hicieron caso. Daniel 5:23. El 24, ya leímos el 23, 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura. ¿Y qué fue lo que la mano escribió? Versículo 25. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ese es en arameo. Versículo 26. Esta es la interpretación del asunto. Mene, la palabra Mene significa se acabó. Mene, contó Dios tu reino, o Dios me dio tu reino y ha puesto fin de tu reino. Mene, acabó. Y dos veces, se acabó, final. Que Dios te dio oportunidad, no sabías y no escuchaste, ahora Dios está diciendo, ya llegó el fin. 27. Tekel, que quiere decir demasiado ligero. Tekel quiere decir demasiado ligero. Lo que es en cuanto, hablando de un balanza. Lo que hicieron en esos tiempos, si uno estaba comprando algo que pesaba, uno quería comprar 1 libra de trigo, ¿no? Tenían una pesa que pesaba 1 libra y pusieron trigo, y cuando pusieron trigo, 1 libra de trigo, hubo un balance, ¿no? o 5 libras de lo que sea. Y lo que está diciendo que en decir demasiado ligero, que decir, Dios puso el peso de tu vida, de tus responsabilidades, y lo que tú has hecho, demasiado liviano. Tú no mediste para cumplir con lo que Dios pedía de ti. Entonces, que tu peso es demasiado ligero, que no calificas, quiere decir que hay condenación para ti. Versículo 28. Pérez, que significa dividido. Tu reino ha sido roto, dado a Medos y los persas, que estaban ya conquistando Babilonia, porque Dios había dicho que Belsasar, tú no cumpliste con lo que sabías, entonces viene el pago del pecado, que es la muerte. Tu reino va a ser dividido. Ese mismo ejército de Medo Persa estaba ya, durante esa fiesta, estaban ya conquistando su imperio. Los de Babilonia pensaron que era imposible conquistar la capital, la ciudad. Decía en cuanto a la construcción de su capital. Dice, la muralla del recinto interior consistía en un doble cinturón defensivo de 7 metros de anchura, 7 metros de anchura, al que se le añadía un foso conectado con el río que se rodeaba. El espacio entre los muros eran de unos 12 metros, estaba rellenado con tierra de toda su altura. Había un torre cada más o menos 50 metros, entonces había soldados cada 50 metros vigilando, con lo que se calculaba que había cerca de 350 de esas torres.
La defensa se completaba con rejas de hierro sumergidas en el Éufrates, allí donde terminaban las murallas, para evitar que el enemigo pudiera vadear el río por sus zonas menos profundas. Las murallas de ese punto se protegían del efecto de agua untándose con brea. El río Éufrates tenía un papel importante en la defensa, ya que además de la utilización de sus aguas para crear los fosos, constituía una barrera natural para el recinto exterior, bordeando uno de sus lados. Entonces pensaron que era imposible para penetrar, pero lo que hicieron los que invadieron de Medo Persa, desviaron el río y ahí se secó suficiente para ellos poder entrar abajo. No era posible para ir encima, pero fueron abajo. Pensaron que estaban seguros. Y ese también, a veces, las naciones cuando pasan por ese ciclo piensan, no, nosotros nunca vamos a ser conquistados. Y uno puede, en esta nación, Estados Unidos, también decir, no, por las finanzas que tenemos, por las diferentes cosas, el ejército que tenemos, por lo que sea, pero nada. Si Dios decide ir en contra, ¿quién puede ir en contra de Dios? Nuestra nación tiene que humillarse, tenemos que clamar a Dios y pedir perdón y poner a Dios en el lugar que corresponde a nuestra sociedad. Terminando, versículo 29. De Daniel 5. Entonces mandó Belsasar revestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. 31. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Y así terminó el imperio de Babilonia. Volvemos al versículo que iniciamos en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La única salvación para el ser humano, para ti y para mí, es Jesucristo. La única nación para nuestra nación no es importante quién está en la Casa Blanca, pero lo más importante es que una nación que está buscando a Dios, que está sometiendo a Dios, que está invitando a Dios en nuestro lugar, en las escuelas, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en hacer justicia, en las escuelas, en cada aspecto de nuestra nación estamos, la salvación para nuestra nación es Jesucristo. Y Él pagó el precio. Si has traído tu pan y tu jugo para llegar a la cena del Señor, la mesa del Señor, vamos a hacer eso y vamos a enfocar en el arrepentimiento personal. Si necesitamos el perdón de Dios, y cada uno necesitamos el perdón de Dios, y también como en nuestras iglesias, y también como nación. En 1 Corintios capítulo 11, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Oramos, levantamos la porción de pan. Señor, cuando levantamos ese pan representa el cuerpo de Cristo. Y tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Jesús, porque tú viniste. Tú viniste, Señor, para traer la libertad.
la libertad de la esclavitud, que cada persona está en el pecado. Tú viniste para traer libertad. Gracias, Señor, por venir. Gracias por pagar el precio. Y, Señor, gracias porque tú eres la única respuesta para el ser humano. Tú eres la única respuesta para cada persona. Tú eres la única respuesta para cada nación. Y, Señor, queremos tu pueblo reconocer, Señor, que tú eres el Rey, que tú vas a venir algún día para establecer tu trono aquí en el mundo. Y antes, Señor, que tú vienes aquí, entonces nunca va a haber la justicia total, porque el ser humano es pecador y nunca vamos a poder establecer algo perfecto. Pero tú cuando tú vienes, tú vas a establecer tu reino perfecto. Señor, gracias porque tú viniste para hacer el sacrificio suficiente, Señor, para que nosotros podamos ya quitar el yugo de la condenación y poner el yugo de la obediencia y salvación en nuestro Dios. Puedes comer de tu pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Oramos. Tomamos esa copa que representa la sangre de Cristo Jesús. Y si tú si nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tú no puedes, lo que Jesús ordenó a nosotros es para los que han recibido, es un reconocimiento, declarando de lo que está en el corazón. Pero si tú nunca habías recibido a Cristo, tú puedes hacerlo en este día. En escuchar lo que Dios dijo, estarías tú sin Cristo bajo la misma condenación de Belsasar. Y cada uno de nosotros estamos en esa misma posición. Pero en algún momento escuchamos la predicación de la salvación y la dádiva de la gracia de Dios en Jesucristo y hemos recibido. Tú, si nunca lo habías hecho, puedes recibir a Cristo en tu corazón con una oración que vamos a hacer después, ahora que vamos a tomar esa copa, y después voy a hacer una oración para los que nunca habían recibido a Cristo. Señor, gracias, Jesús, que en esa cruz tú derramaste tu sangre. Esa sangre es la única cosa que puede quitar la mancha del pecado en el alma del ser humano. Nada más en el universo puede quitar los pecados del ser humano, solamente la sangre de Jesucristo, ese Cordero que fue y tomó nuestro lugar, que fue en el plan de Dios, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Gracias, Jesús, por pagar el precio, y ayúdanos, Señor, para poder vivir para ti y ser el pueblo valiente y en dar nuestra lealtad no al hombre, sino a ti. A ti sea la gloria y la honra para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Puedes tomar la copa. Y ahora quiero dar unas palabras a la persona que está viendo ese sermón, ese mensaje, y tú nunca habías invitado a Cristo en tu corazón. Solamente voy a leer dos versículos en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice, versículo 9 dice, que si confesares, Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. Entonces, ¿qué debes hacer? Confesar que crees que Jesús es el Hijo de Dios. Crees que Dios lo resucitó de la muerte, que Jesús fue a la cruz de su propia voluntad para pagar el precio por tus pecados. Si tú crees que Jesús vino del cielo y nació por medio de María, su mamá, y vivió una vida perfecta, y fue a la cruz de su propia voluntad y entregó su vida, no quitaron su vida, él entregó su vida en la cruz
por tus pecados y tú declaras, Jesús, creo que tú moriste por mí y acepto ese sacrificio que fue justo y suficiente para quitar mis pecados, para darme a mí una relación con mi Padre Celestial y que Dios perdone mis pecados para que yo pueda estar en la presencia de Dios por la eternidad. Según ese versículo, Dios no es mentiroso. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mi consejo, mi anhelo, deseo es que hagas esa oración para aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador y que Dios te va a llenar con su Espíritu Santo, te va a dar una nueva vida y tú vas a ser una persona diferente. Tú vas a comenzar una nueva vida. Si uno está en Cristo, si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hoy día tú puedes ser una nueva creación en Dios. Y para nosotros que ya somos hijos de Dios, que tengamos el valor de Dios, el Espíritu Santo de Dios, para poder pararnos de las cosas de Dios. Porque hay corriente que va en contra muy fuerte. Y la única manera que podemos mantener nuestra firmeza es en mantener una cercanía con nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que es nuestro llamado y deber como hacer como hijos de Dios. Amén, amén, amén. Que Dios nos dé su protección, su fuerza y su valor. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Y Dios te bendiga. Que pases una hermosa semana en el Señor. Y no se olvide que la semana que viene a las 6:30, los que están aquí cerca de Santa Fe Springs, vamos a estar aquí fuera en el aire libre alabando al Señor en persona. Amén. Te esperamos. Amén. Dios les bendiga.